se organiza en sindicato obrero, campesino, originario, fabril, petrolero, minero, se organiza para hacer una reivindicación frente al patrón privado o frente al patrón Estado. Antes había patrón Estado. Antes el Estado, claro, sometía al pueblo. Ahora yo me siento sometido, más bien sometido yo como Estado sometido al pueblo. Antes era totalmente diferente. Entonces, hermanas y hermanos, imagínense, tampoco los obreros podían hacer política. Cuando plantean profundas reivindicaciones sociales, especialmente el sector minero estatal de aquellos tiempos, ahí había dictaduras militares, había masacres, habían confinamientos, hasta exilios durante las dictaduras militares. ¿Y qué decían con las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas es apolítico. No pueden hacer política las Fuerzas Armadas. Como son Fuerzas Armadas apolíticos, pero sí tienen que hacer política para servir al imperio norteamericano o al capitalismo. Entonces, imagínense, una pequeña clase dominante tenía derecho a hacer política, pero no la mayoría del pueblo boliviano. Al margen de esta doctrina norteamericana, doctrinas internas, ¿qué hicimos? Nos planteamos como movimiento originario, indígena, campesina. Nosotros también tenemos derecho a hacer política. Mi compañero David, nuestro canciller, siempre decía: nosotros mismos debemos gobernarnos, nosotros debemos resolver nuestros problemas, sin ninguna presencia extranjera, menos imposiciones de carácter político económico. Ahí viene nuestro movimiento político, el MAS IPCP. Estaría algo comentarles la pelea ante la ex Corte Nacional Electoral, toda una novela, porque nunca nos aprobaron la legalidad del ACP ni IPCP. Eso es que estamos en un movimiento político. Yo no sabía por qué no aprobaban la legalidad de este movimiento político. Había sido por instrucciones de la Embajada de Estados Unidos que no podían aprobarlo, legalizarlo, un instrumento político que nace del sector más humillado. No es que no había partido de izquierda, había antes, pero un grupo de politólogos, un grupo de sociólogos o antropólogos se organizaban, hacían un partido. Este es el partido del pueblo, este es el partido anticapitalista, antiimperialista, y con mucho sectarismo a veces. Yo por lo menos estoy convencido, primera vez, no sé si en el mundo, pero por lo menos en América Latina y el Caribe estoy convencido, primera vez un movimiento político sale de la lucha sindical, de la lucha social, con tantas reivindicaciones del sector más humillado, del sector más odiado de la historia de Bolivia, que era el movimiento campesino, el más IPCP. ¿Qué dijimos? Bueno, ¿hasta cuándo protesta? Vamos de la protesta a la propuesta. Dijimos que también nosotros tenemos derechos políticos, por tanto, no solamente es importante ser sindicalista, no solamente es importante la lucha social, sino también la lucha electoral. Nos hemos organizado un instrumento político. Yo sigo convencido, más me estoy convenciendo, el MAS IPCP no es un partido, sino es un movimiento político que representa los movimientos sociales de Bolivia. Empezamos desde el movimiento campesino. Primero, así como la revolución de China, del campo a la ciudad, pero allá armados, aquí no, sino organizados sindicalmente, socialmente, con programas. El movimiento campesino responde muy bien, avanzamos. Ahora no solamente está el movimiento campesino, indígena, sino nos hemos ido con todos los sectores sociales. Yo he sorprendido en las últimas elecciones, decisión orgánica, decisión institucional de la Central Obrera Boliviana para participar juntos en las elecciones del año pasado. Entonces, es el movimiento político. Pero ¿qué hicimos en lo político? La refundación de Bolivia. Teníamos un Estado sin clases. Si era un Estado, seguramente se representaba alguna clase, era la oligarquía, pequeños grupos oligárquicos, a eso representaba. Y el movimiento obrero, el movimiento campesino estaba marginado, ¿no?, del Estado, por eso decimos Estado sin clases, un Estado aparente, que no representaba al pueblo boliviano.
un Estado alejado de su pueblo, alejado de sus reivindicaciones. Y en esta refundación, ¿qué dijimos mediante la Asamblea Constituyente? Pasar de un Estado colonial, además de eso mendigo, a un Estado plurinacional digno. Ahora sí tenemos dignidad, ahora sí este Estado representa a todo el pueblo boliviano. Toda la clase social tenemos los mismos derechos, los mismos deberes. Se acabó esta marginación, esta humillación, especialmente a las mujeres y al movimiento indígena. Ni se imaginan, compañeras y compañeros, en la última Asamblea Legislativa Plurinacional tienen las mujeres más representación que los varones, gracias a las normas que aprobamos, esa es la Constitución, como también algunas normas. Hay pequeñas comunidades con su propia representación, con su propia identidad, ¿no? No son muchos, pero también hay que tener representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, los afro llamados bolivianos. Para ser diputados, en los centros poblados 150 hasta 170.000 votos para ser diputado. Pero los hermanos indígenas con 500, 600, 700 votos también son diputados. Los dos tienen los mismos derechos, los mismos deberes. Primera vez, los afro-bolivianos tienen ahora senadores y diputados en esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Antes nunca tenían. Primero los chipayas, los hermanos indígenas del oriente boliviano podían tener su representación. Pero repito nuevamente, una poca votación. Son circunscripciones especiales donde ellos eligen, se someten a votación y son diputados, son senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ha costado garantizar la refundación en Bolivia. Primero es el pueblo boliviano elige a sus constituyentes para la Asamblea Constituyente. Antes también ha habido muchas reformas desde la fundación de la República, pero ¿quiénes hacían las reformas? Los partidos liberales que tienen representación parlamentaria, congresistas, se juntaban una pequeña reforma. Nosotros, ¿qué hicimos? Que el pueblo boliviano elige a sus constituyentes, han elegido a sus constituyentes y ellos que propongan un proyecto de constitución, pero de refundación de Bolivia. Tuve muchos problemas, hasta algunos han querido dividir a Santa Cruz, ¿no? De separatismo. Algunos estaban gritando sobre el texto de la autonomía, independencia, independencia. Autonomía estarán garantizadas. Y hemos garantizado autonomía de manera constitucional, pero usaban autonomía para dividir Bolivia. Pueden revisar filmaciones, pancartas del año 2006, 2007, 2008. Estaban gritando independencia. No faltaron algunos europeos, vinieron allá para querer dividir, seguramente contratados por grupos oligárquicos. Fracasaron, el pueblo se levantó por la unidad. Finalmente terminó la Asamblea Constituyente con muchas dificultades. Y ahí, terminada la Asamblea Constituyente, aprobada, se acabó el problema. El año 2008, yo creo que en 3 meses hemos definido la situación y el futuro de Bolivia. Primero, agosto del 2008, me llevaron al revocatorio. Yo no podía entender, yo gané con 54% en 2005. A un presidente que ganó con 54% llevaban al revocatorio. Antes, los gobiernos gobernaban con 20%, con 30%. La democracia pactada, todo era pacto. Pacto por la democracia, acuerdo patriótico, todo era pacto. No había un presidente que gane con más del 40%, menos con el 50%. Para ellos nunca había revocatorio. Para Evo, que ganó con 54%, me llaman al revocatorio. Y también desafiado ya, no solamente que se someta al revocatorio Evo, sino también los prefectos. ¿Aceptado? Los prefectos que me provocaron revocatorio, como de Cochabamba a La Paz, más bien el pueblo, su departamento revocaron a ellos. Y a mí me ratificaron con 67%.
me di cuenta y me recordaba de la lucha sindical. Ustedes saben, algunos, si no son todos, la lucha sindical de la región donde vivía era muy dura represión, no solamente represión boliviana, represión norteamericana. Allí estaba la base militar de Estados Unidos en Chihuahua, allí estaba la área de norteamericanos que comandaban a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Y no podía entender cómo extranjeros uniformados y armados ilegalmente llegaban a Bolivia para mandar a nuestras Fuerzas Armadas de la Policía Nacional. Yo me acuerdo cuando estaba en cuartel, las Fuerzas Armadas, mis instructores me enseñaron: ningún extranjero uniformado ni armado puede estar en Bolivia, tal vez con permiso del Congreso Nacional. Yo revisaba esta llamada ley norteamericana, ¿qué permiso tiene? No tenía ningún permiso. Además de eso, había civiles armados, algunos bolivianos, algunos extranjeros. No podía entender qué estaba pasando en Bolivia. Entonces, frente a esta situación que se vivía en Chapare, y frente a los resultados de las elecciones, decía, ¿qué pensaba? Claro, dirigente sindical era defender los derechos humanos, la hoja de coca, no la cocaína, era defender la tierra, las políticas del gobierno neoliberal eran cero de coca y cero de tierra para los campesinos que habitan en esa región. Cero de tierra, cero de coca, la opción cero. Bueno, acepté ser dirigente para defender a mis compañeros, como nos defendíamos organizadamente. Claro, encabezaba esta lucha, pero mis compañeros también me defendían. Cuando un dirigente con mucha claridad, con mucha transparencia y con mucho esfuerzo defiende a sus bases, sus bases también defienden al dirigente. Esa es mi experiencia, cuando me ratificaron de presidente, se me viene ese acuerdo de lucha sindical. Claro, ya habíamos nacionalizado los hidrocarburos, ya habíamos nacionalizado el TEC, ya habíamos nacionalizado algunos recursos naturales. Si no podía entender cómo, si he sido elegido con 54%, me ratifican con 67%. ¿verdad? Sorpresa, ahí se le viene. Qué tan importante ha sido trabajar de manera transparente con nuestro pueblo, y el pueblo sabe reconocer. Pasa este revocatorio en agosto del 2008, ahí viene el golpe de Estado. Intentan dividir, se organizan. Algunos comandantes de las Fuerzas Armadas, de algunas unidades militares, me dijeron que la derecha, los opositores, habían ido a golpear las puertas del cuartel para que se suman al golpe de Estado. Hicieron poleras, ¿no?, en las espaldas, pidiendo que las Fuerzas Armadas que se sumen al golpe de Estado. Estaban preparados. Era septiembre. El Vicente oía nuevamente el levantamiento del movimiento campesino y los movimientos sociales. De hecho, no, acá no vamos a permitir ni golpe de Estado ni división de Bolivia. Automáticamente el pueblo boliviano se ha unido, derrotamos, pero también con la participación de UNASUR. Los países sudamericanos de emergencia nos convocaron a la moneda de Chile, al Palacio de Chile, encabezó Chávez, Kirchner o Cristina, Bachelet, todos en una reunión, rechazaron cualquier golpe de Estado y se acabó el golpe de Estado. En septiembre, yo no sabía de los golpes de Estado, pero los ex mineros, exilados, confinados, que enfrentaron las dictaduras militares, ¿qué me dijeron cuando llegué a ser presidente? Evo, tienes que cuidarte de la embajada de Estados Unidos. Yo digo, ¿por qué debo cuidarme de la embajada de Estados Unidos? Dice, en toda Latinoamérica, en toda América hay golpes de Estado, menos en Estados Unidos, porque no hay un embajador de Estados Unidos en Estados Unidos, por eso no hay golpe de Estado.
conspirando, reuniones reservadas con mis opositores, financiando algunos organismos de la justicia boliviana, junto con algunas transnacionales petroleras, y cuando me informé, decidí expulsarlo. Tenía un acto en el Palacio sobre nuevo empleo con los jóvenes, un programa Empleo Digno. Los jóvenes sentados y yo hablaba, los jóvenes no me aplaudían del proyecto de mi empleo digno. Y aproveché esa oportunidad y dije, ya, hermanos estudiantes, jóvenes, ya no podemos soportar la agresión del embajador de Estados Unidos. Hoy día declaro, no, persona no deseable del embajador de Estados Unidos tiene que retornar. Ese me aplaudieron los jóvenes, así. Después tenía que viajar al interior, a Cabo Delgado. Estaba pasando por la puerta de Cancillería, comunicaba a David, llamaba por teléfono, hermano David, acabo de declarar, persona no deseable del embajador. Por favor, mande una carta, una nota confirmando de que ya tiene que irse el embajador. Mi canciller me dice, Agustito, yo estoy reunido con el embajador. Al comunicado. Y quiero decirles, compañeros, solamente en temas de principios recogemos la lucha de nuestros antepasados. Nuestros antepasados, especialmente el movimiento indígena originaria, ha dado dura lucha contra el colonialismo interno y externo, contra los saqueos de nuestros recursos naturales, en defensa de nuestra identidad, en defensa de nuestra cultura. Somos de esa raza, somos de esa sangre, somos de esa clase y somos antiimperialistas. Y no me arrepiento de haber expulsado a los países. Fracasó el golpe de Estado y aquí viene una gran unidad del pueblo. Por primera vez, un partido, un movimiento político como el MAS-IPCP, con la Central Obrera Boliviana, una gran reunión, una reunión ampliada en la ciudad de Cochabamba, donde tenía que dirigir Evo Morales de presidente y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Pedro Montes, ahora nuestro senador con nuestro movimiento político. Una reunión. Ya, ¿cómo vamos a organizar ahora para que ese Congreso apruebe una ley y con esa ley someter el proyecto de constitución al voto del pueblo? Por lo menos puedo decirlos y afirmarlos que ha sido la marcha más grande en la historia de Bolivia, desde Caracollo a La Paz, una semana de marcha. ¿Por qué la marcha? Porque en esa primera elección del 2006 al 2009-10 no tenía una mayoría en el Senado, una simple mayoría en los diputados. Y cuando eran leyes importantes de profunda transformación social, económicas, políticas, no votaron. Por eso en esta marcha, para mí por lo menos más de 1 millón de marchistas llegaron a la ciudad de La Paz. Primera vez, que me recuerdo muy bien, 36 horas sin ninguna dormida. El pueblo está movilizando en la Plaza Murillo. ¿Para qué? Para poder que el Congreso apruebe. Esa presión, después de 36 horas de los últimos días, por fin el Senado aprobó una ley para que la Constitución se someta al voto del pueblo boliviano. Y ahí se decidió el futuro de Bolivia. Ni derechistas, ni golpistas, ni separatistas. Adentro del futuro, una nueva constitución política del Estado plurinacional. Por eso yo tengo mucha confianza en los movimientos sociales, mucha confianza en el pueblo que está organizado. Y yo, ¿cómo será su organización acá? Pero allí las distintas organizaciones tienen mucha fuerza, mucha responsabilidad, siempre hay algunas diferencias. Algunos sectores sociales también tienen mucha ambición. Algunas de sus ambiciones no solamente son inatendibles, hasta indeseables, se toman en cuenta en la economía nacional. Entiendo, cuesta entenderlos, no es sencillo, y por eso siempre digo, la democracia no solo termina en el voto. Para mí la democracia no termina el día del sufragio, la democracia es
un debate permanente con los distintos sectores sociales, sean del campo, la ciudad, sean pequeños productores o grandes productores. Esa es la gran ventaja que tenemos, que estamos en contacto permanente con el pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, acompañado por las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, aunque eso molestó. Lamento mucho decir al compañero Lula, estaba de presidente, tuvimos un pequeño roce, pero hemos resuelto. Aquí dijimos durante la campaña, necesitamos socios, pero no necesitamos dueños ni patrones de nuestros recursos naturales. Los recursos naturales deben ser del pueblo boliviano y no podemos entregar. ¿En qué consiste nuestra nacionalización de los hidrocarburos, especialmente? Primero, dentro del suelo o fuera del suelo, gas y hidrocarburos, otros recursos naturales deben ser de los bolivianos. Cuando era dirigente sindical junto a la Central Obrera Boliviana, pedíamos la nacionalización. ¿Quién nos decían? Los gobiernos neoliberales. No, el gas, el petróleo es de los bolivianos. Cuando está dentro de la tierra. Y cuando sale de la tierra, ya no era de los bolivianos. Inventaron un término llamado, escúchenme bien, para una investigación, si son estudiantes, decía, el titular adquiere el derecho de apropiar en boca de pozo. ¿No? Cuando sale, ya no eran los bolivianos. ¿Quién era el titular? La transnacional. El titular adquiere el derecho de apropiar en boca de pozo. Eso era. Estaban los contratos con las petroleras europeas, sudamericanas, de otros continentes. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Nosotros dijimos, dentro y fuera del suelo es de los bolivianos. Hermanas y hermanos, de los ingresos del 100%, la tasa nacional petrolera se quedaba con 82% y 18% para los bolivianos. Yo no podía entender cómo podía ser eso. Ni se imagina el debate técnico que tenía con el ministro de hidrocarburos, con el equipo técnico. Después de algunos decían, ahora que sea 51% de los bolivianos, 49% de las empresas. Máximo llegamos con nuestros técnicos bolivianos, con el ministro de hidrocarburos. Andrés Solís ahora está escribiendo otras cositas. Sabe él. ¿Saben? Máximo llegaron ya 70% para los bolivianos y 30% para las empresas. No tengo nadie. Hermano, me están aplaudiendo. Escúchenme. Yo no estaba de acuerdo con eso. Yo quería cambiar. Ahora nosotros nos quedemos con 82 y yo con 18. Pero quiero saber si todavía con 18% la empresa petrolera puede tener utilidades al margen de recuperar sus inversiones. Respetamos. Las inversiones siempre serán respetadas. Recomendé a algunos expertos de España, de Venezuela, de Cuba, no sé si también habían colombianos, pedí a los expertos, quiero que me demuestren, quiero saber si con 18% las petroleras, especialmente los megacampos, pueden tener utilidades. Tarea, no sé si eran 2 semanas o 3 semanas. Me dicen, presidente Evo, las petroleras con 18% todavía tienen utilidades. Cuando me dijeron eso, yo no consulta al ministro ni al equipo técnico, porque ellos máximo llegaron 70-30, 30-70. Cuando dijeron eso, vamos a firmar el decreto supremo, ahora ellos se quedan con 18% y los bolivianos con 82%. Y tenían razón, compañeras y compañeros, de jovenzuelo, ahí, cocalero, marxista, bloqueador. Pensé que me costaba entender la parte económica, déficit fiscal, superávit fiscal, balanza comercial. ¿Cuántos años hay que estudiar para conocer eso? No sabía, tenía mucho miedo. Pero para la voluntad, cuando uno piensa en su país, cuando uno piensa que todavía hay gente pobre, fácilmente pueden aprender sin ir a la universidad. No estoy condenando a las universidades, por favor. Entonces,
junto a nuestros ministros, especialistas, entendiendo, aprendiendo cada día, hemos sabido manejar nuestra economía, estamos ahora mejor que antes. ¿Y qué hicimos en la parte social? Hay tantos datos de comentarios, pero ¿qué hicimos en la parte social? A ver, cómo erradicar la pobreza, cómo acabar con el hambre, cómo reducirlas. Y para eso, obligado a ser creativos en las políticas sociales. En nuestra experiencia, la mejor riqueza es que la riqueza sea de todas y todos. La mejor economía, que la economía sea socializada, democratizada y no privatizada. No es la que no tiene que tener plata. En el mundo hay plata, hay mucha plata en el mundo. Pero bajo ese sistema capitalista, la plata está privatizada, está concentrada en pocas manos. Ese es el gran problema que tenemos. En nuestra situación, cómo democratizar la economía, bonos para los niños. Yo tengo un gran recuerdo, compañeros, quiero comentarles, pero que no están cansados, tampoco estamos con mucho problema de tiempo. Yo tampoco tengo mucho problema de tiempo por hoy día. Quiero decirles, a ver, casi 40 años, siempre con déficit fiscal, nuestra querida Bolivia. Álvaro, nuestro vicepresidente, que siempre lee el libro me informa, hace 40 años nunca Bolivia tenía superado. Según su investigación, y el primer año de nuestra gestión, había plata, no faltaba plata. Cada fin del año los gobiernos neoliberales se prestaban plata para pagar aguinaldos o para pagar sueldos. Algunos hermanos bolivianos deben recordar, los maestros casi cada mes hacían pago, porque hasta 7 o 8 de cada mes hay que pagar el sueldo del mes pasado. Pero no pagaban 15 del mes sin sueldo los maestros, obligados al pago, los que eran flojos, ¿no? Porque no se cumplía con los profesores. Claro, estaban prestándose plata, negociando, y en la negociación siempre habían chantajeados, hasta condicionados por los organismos internacionales que prestaban plata. ¿Y qué era esa condición? Es privatizar las refinerías, privatizar los servicios básicos, privatizar o entregar los recursos naturales. Eso era, ¿no?, la tarea de los organismos internacionales, especialmente del Banco Mundial, como también del Fondo Monetario Internacional. Llega el fin del año, sagradamente a prestarse plata. Sin embargo, cuando nacionalizamos, 1 de mayo del 2006, en agosto, septiembre, revisamos los datos económicos, sobraba plata, no faltaba plata. A mí me ha sorprendido, ¿no? Ya no hay que prestarse plata. Todavía yo decía en mis primeros actos de presidente, después de presidente, tiene que darme 4, 5 años, 3 años, para que Bolivia no sea un estado mendigo, limosnero, siempre prestarse plata hasta pagar su sueldo, decía. Mis compañeros me escuchaban. Pero el primer año, sobraba plata y decimos con Álvaro, nuestro vicepresidente, ¿en qué gastamos esta plata ahora? Y ahí viene Juancito Pinto, un bono para los niños que van a la escuela. Un bono, Juancito Pinto gastaremos, crearemos el bono Juancito Pinto. No hay ningún problema para bajar la deserción escolar. La deserción escolar era más del 6%. Ahora estamos sobre menos de 1% de deserción escolar gracias al bono Juancito Pinto. Creamos el bono Juancito Pinto. Seguimos mejorando nuestra economía. Nuestros profesores, en vez de esperar el préstamo para pagar aguinaldos, más si nuestros profesores y todo el sector público tiene doble aguinaldo, lo que nunca, compañeras y compañeros, antes no había eso. Con nuestra plata, no con plata prestada, creamos bono renta dignidad para las familias que nunca se jubilaron. Claro, creo que es el 20, ¿cuánto por ciento de los jubilados tenemos en Bolivia? 20 o 30%.
no me acuerdo bien. 20. Como 20% solamente se jubilan personas mayores de edad. Nosotros también hemos trabajado, transportistas, comerciantes, campesinos, indígenas, nunca se jubilaban. Y hemos creado la renta diaria, aunque estamos mejorando poco a poco, vamos a seguir mejorando. Estas políticas sociales, estas rentas, estos bonos nos han permitido bajar. Yo saludo desde Roma, Italia, hace 4, 5, 6 días, la FAO reconociendo a Bolivia porque ha cumplido con las metas del milenio en la reducción del hambre, la miseria en Bolivia, gracias a las políticas sociales. La fundación, en lo económico, la nacionalización, y en lo social, la redistribución. Ese es nuestro modelo económico. No es tan difícil de entender la situación política, económica y social. Aprendí junto a mis ministros, ministras, junto al vicepresidente, y este modelo más bien permite seguir creciendo económicamente. No estamos tan mal económicamente. Pero ahí, ¿qué llego a decirles? En lo político nos hemos liberado de la dominación del imperio norteamericano. Ahora no decir la embajada ni el Departamento de Estado de los Estados Unidos en la situación política y democrática en Bolivia. En lo económico, perdonen, antes los ministros especialmente de Economía, de Gobierno de Defensa, tenían que tener aval de la Embajada de Estados Unidos para ser ministro. Ahora no, ahora tienen miedo, tienen cupo a la Embajada de Estados Unidos. Tampoco hay embajador de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Para ser hasta comandantes, la policía de las Fuerzas Armadas, ministros buscan a los movimientos sociales su aval para ser ministro o ser comandante. No, hombre, no, está muy bien que el pueblo avale para ser autoridad, pero antes era la Embajada de Estados Unidos. El grupo militar de Estados Unidos tenía como su cuartel dentro del Estado Mayor, desde ahí nominar, desde ahí mandar. El Fondo Monetario Internacional tenía su oficina en el Banco Central de Bolivia, ahí detenían políticas. Ahora fuera, Fondo Monetario Internacional, ahí no decide el Fondo Monetario Internacional nuestras políticas económicas. Decidimos nosotros, con nuestros profesionales, de manera sencillamente a la siguiente conclusión. Tal vez en algunas épocas, también en algún país europeo, pero sobre todo en mis tiempos, el gobierno de Estados Unidos, como desde arriba, cuando había sublevación democrática, había dictaduras militares. Acusaciones de comunistas, de rojos, ¿no? Después del 11 de septiembre de 2011, que eran terroristas. Los dirigentes sindicales antiimperialistas o anticapitalistas acusados de terroristas, de narcotraficantes, y eso hemos vivido. Ahora usan los derechos humanos para intervenir en algún país donde hay sublevación, donde hay rebelión contra la dominación extranjera. Pero estoy como yo convencido, hermanas y hermanos, ¿qué hacía el gobierno de Estados Unidos? Desde ahí, si no podían dominarlos militarmente, lo que hacían es como dividirlos socialmente, dividirlos políticamente, y dividiéndonos políticamente, dominándonos, seguir robando nuestros recursos naturales. Cuando se acabó la dominación ni la división, estamos mejor que antes, sin presencia de Estados Unidos, sin presencia en lo político y en lo económico del Fondo Monetario Internacional. Y esa es nuestra experiencia. Y solo quiero decirles, hermanas y hermanos, para terminar esta pequeña intervención, yo digo, no estamos en tiempo de oligarquías, ni jerarquías ni monarquías. Por primera diga eso. No podía entender cómo es posible el rey o el príncipe que vaya a la posición del presidente de América Latina. Hay que atenderlas, recibirlas. No acepto. De verdad, en esos tiempos, en este nuevo milenio, son tiempos de pueblos organizados socialmente, y no estamos en épocas de jerarquías, de oligarquías, de monarquías. Yo no acepté, primero es porque no vino el príncipe ya en posesión, esta última. Las dos veces vino, en 2006 o 2010, pero esta vez creo que se ha informado que no aceptamos que no vino.
Respetamos. Si alguien en Europa necesita monarquías, su derecho. Será monarquía en su pueblo. Pues no poner monarquías para Bolivia ni para América Latina. ¿Qué tan importante ha sido entender el sufrimiento? Yo sigo convencido, del sufrimiento viene el sentimiento por esa gente que sufre. Entre el sufrimiento y sentimiento viene el pensamiento, un pensamiento de liberación, pensamiento de cómo acabar con la injusticia, con la desigualdad. Y obviamente quiero decir, es tan importante haber sido para mí, para nosotros, la unidad con la dignidad de nuestros pueblos. Mi sector, mi región, desde ahí nos hemos planteado no solamente soberanía política, sino soberanía económica, sin saber todavía qué era soberanía económica. ¿Qué decíamos en las algunas marchas, acompañado por la Central Obrera Boliviana, por las confederaciones, el movimiento campesino de Yunga, de La Paz, los cocareros, siempre juntos como la Junta, con los compañeros campesinos del trópico, pero con nuestras confederaciones? Decíamos, por ejemplo, hay que casar la coca con el petróleo. Defendíamos la coca, por tanto los derechos humanos, la tierra, pero también defendíamos el petróleo. No tanto hablábamos por tema del gas. Y en nuestras marchas, ¿qué decían? La marcha por dignidad y soberanía. Soberanía y dignidad. Esas eran las pancartas de la marcha durante la década de los 20. Llego a la siguiente conclusión: cuando un sector social, así como el movimiento campesino indígena originario, se organiza y defiende socialmente los intereses de Bolivia, automáticamente el pueblo apoya a este sector social. Esa es la experiencia sindical, ahora convertida en una tarea presidencial. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que hay de verdad que nos ayuda bastante que los servicios básicos sean un derecho humano. Año 2000, gobiernos de entonces, Banzer, Tuto, querían privatizar algo, una lucha, levantamiento obrero. Estamos intentando, espero que el gobierno de Italia nos pueda acompañar. Nuestros antepasados nos dejaron los valores. En quechua se llama el amasúa, amayuya, amajel. No robar, no mentir, ni ser flojo. Nosotros hemos constitucionalizado estos valores. En base a ese valor trabajamos. No robar, no mentir, ni ser flojo. Vago. No ser vago, exactamente. Quisiera que la Nación apruebe esa filosofía para una gestión transparente, para una gestión sana, honesta, para que autoridades hagan bien su gestión como autoridades electas, con seguridad, sea alcalde, sea gobernador, sea presidente, sea ministros. Si se basa su gestión de servicio en la Masuba, Mayuya, Majera, seguro que va a ser un excelente alcalde o excelente presidente. Hermanas y hermanos, yo estoy convencido, después de recuperar nuestros recursos naturales, también recuperar la dignidad para los bolivianos. Y algunas dije, de verdad, solo ahora falta recuperar el mar para Bolivia. Y muchas gracias a los hermanos mar para Bolivia. Agradezco a la Unión Sindical de Base, acá, apoyarnos, como también a todos los bonitos hoy presentes acá. Nuevamente, hermano rector, muchas gracias por permitirnos estar acá, vicerrector, docentes, muchas gracias especial. Muchísimas gracias. Vorrei che ancora continuasse a ringraziare perché so che ci tenete e vi chiedo semplicemente